Bienvenidos al Club Monteverdi. Mi nombre es Javier Martí, presidente de este club, de una antigüedad de 4 años, con una actividad basada en el Club de las Artes, donde pues han podido ver nuestras instalaciones y exposiciones de pintura que tenemos en la actualidad. Pues a partir de este momento, esta es su casa y bienvenidos a todos. Es un placer volver a acoger, junto con Fundación Ibercaja, a la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias para la organización de este importante evento. Y tan solo estas palabras para darles la bienvenida y que sea todo de su agrado. Muchas gracias. A continuación le dejo con Íñigo Aguirre, de la Fundación Ibercaja. Muchas gracias, Javier. Gracias, estimada presidenta de AMDE, querida Irene, director gerente del Club Monteverdi, autoridades, amigos. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy, Fundación Ibercaja, AMDE y el Club Monteverdi damos continuidad a nuestro ciclo de debate en torno a la autonomía estratégica abierta, que es un debate que lógicamente suscita mucho interés porque hablamos de un reto importante, un reto que hay que abordar además desde múltiples ángulos y que cada día adquiere mayor urgencia conforme vamos además observando cómo se van desarrollando los acontecimientos en la esfera internacional. España y también la Unión Europea, de la que formamos parte, debe caminar hacia una mayor independencia en muchas áreas. Y en estos días la defensa es uno de los sectores que ha saltado a primerísimo plano, aunque en realidad siempre ha estado allí. Y en Fundación Ibercaja siempre procuramos acudir allí donde la sociedad nos pide que estemos, ¿no? Son con los temas que importan y de la mano, además, de quienes mejor los conocéis. Por ello, doy las gracias a AMDE por su visión, por auspiciar este encuentro con ponentes de auténtico lujo que nos van a ayudar a reflexionar y a analizar los hitos importantes que se están haciendo desde el sector público y la empresa privada en materia de defensa. Y no quiero extenderme más, solamente recordarles que esta jornada es la segunda de las 5 que vamos a celebrar en este club y les invito, por supuesto, a que nos acompañen una vez más a la vuelta del verano en el momento en el que reanudaremos nuestro ciclo. Muchas gracias de nuevo y tiene la palabra Irene Navarro, presidenta de AMDE. Muy buenos días y muchísimas gracias por la asistencia a esta jornada. Primero, por supuesto, dar las gracias a la casa que nos acoge, al Club Monteverdi. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias al Club Monteverdi, pero sobre todo muchas gracias a nuestro colaborador más cercano, que es Ibercaja. Ibercaja creyó en una asociación de mujeres directivas y empresarias. Le gustó el planteamiento que hicimos en el ámbito de la autonomía estratégica abierta. A nosotros el concepto, gracias a nuestra directora de la Unión Europea, Susana Solís, eurodiputada, nos pareció que era el futuro de la Unión Europea, el futuro de España, la oportunidad de una reindustrialización, y nos pareció que era el tema conveniente y útil para que en España empezáramos a ver Europa de otra manera, ¿no? Y que nos creyéramos además que éramos ciudadanos europeos, como nos creímos en un inicio cuando ingresamos, y que empecemos a pensar qué bueno es estar en Europa y todo lo que Europa nos va a aportar si nosotros nos subimos a este tren, que es una auténtica oportunidad. En este desafío lo que hemos hecho ha sido organizar unas jornadas y un curso de verano. Estamos recién venidos, ¿verdad, coronel?, de un curso de verano de Santander sobre autonomía estratégica abierta, y le hemos querido dar una principal importancia a la autonomía estratégica abierta en el ámbito de la defensa. Allí nació el concepto. Ese concepto resulta que ha permeado en otros sectores económicos, pero hoy además está de absoluta actualidad, porque aquí vamos a tener que hacer un trabajo extraordinario, y si lo hacemos bien, esto puede ser de verdad algo fantástico para nuestro país, y luego
Europa. Ya digo, lo que más nos importa desde la asociación es aportar. Tenemos unas mujeres estupendas que nos ayudan, como son María Jesús González y Eugenia Hernández, que están trabajando en este ámbito porque lo conocen bien. Y luego lo que nos estamos encontrando es una absoluto apoyo de todas aquellas instituciones a las que estamos llegando y todas las organizaciones y todas las empresas que nos están apoyando. Incluido, bueno, ya sabéis que tengo una especial debilidad por el jefe de Estado Mayor del Ejército, y luego tenemos 2 secretarias de Estado que no son incondicionales, las 2 secretarias de Estado. Volvemos a contar con una de nuestras secretarias de Estado, con Amparo Valcárcel. Le estamos muy agradecidas y para nosotros es un honor poder presentar a esta mujer tan extraordinaria, con un puesto tan clave en este momento, y que su intervención puede ser vital. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, ponderar a mujeres que están en unos lugares críticos y que además están resolviendo de una manera, como somos nosotras las mujeres, muy prácticas y muy buenas para los momentos malos. Bueno, o por lo menos para los momentos en los que hay que tomar decisiones y ser valientes, ¿no? Bueno, pues yo lo que quiero agradecer, María, muchas gracias porque nos vas a hacer la inauguración. Muchas gracias a los ponentes de esta mesa y, por supuesto, bueno, agradecemos a la Secretaría de Estado que nos va a estar aquí. Y vuelvo a agradecer a Íñigo. Íñigo, no sabes qué suerte tenemos con tener Ibercaja, que es una institución. Yo les confieso que como es aragonesa, pues a mí me produce una especial satisfacción el que sea esta institución una institución que crea en el futuro de España, en el futuro de Europa, y que apueste por estos temas que son claves. Nuestra mesa redonda va a hablar de eso, del libro blanco de defensa y las claves y las oportunidades que esto va a poder suponer. Bueno, pues otra vez agradeciéndoles que estén aquí y volviéndoles a convocar para lo siguiente, porque no paramos, no dejamos de trabajar. Pues bueno, pues les invito a que tengan la suerte de oír esta magnífica jornada con estos estupendos participantes que va a tener lugar hoy en el Club Monteverdi. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, sumarme a todos los agradecimientos de nuestra presidenta, pero en especial a María Canal, que va a ser quien dé esta conferencia inaugural sobre el libro blanco de defensa, que nos va a situar a todos nosotros con un conocimiento mayor para después ver esa mesa de debate tan estupenda que tenemos. María es portavoz y jefa de prensa en la representación de la Comisión Europea en España desde septiembre de 2024 y nos dará las claves sobre el contexto europeo actual y el libro de la defensa. Con una carrera profesional dedicada a la Comunidad Europea, María ha contribuido en el desarrollo, coordinación e implementación de las normas europeas, de la gobernanza económica y la política de cohesión. María, por favor. Muy buenos días a todos. Me gustaría iniciar mi intervención agradeciendo a la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias, Irene, María Jesús, a la Fundación Ibercaja, Íñigo, y también al Club Monteverdi, a Javier, por su acogida aquí, esta invitación. Es un honor poder dirigirme hoy a ustedes en nombre de la Comisión Europea, de las instituciones europeas, sobre este tema de rabiosa actualidad, un gran reto y oportunidad para Europa. Ayer mismo se reunía el Consejo Europeo, es la cumbre que ha cerrado la presidencia polaca y una vez más, como sigue siendo habitual últimamente, la defensa era uno de los grandes temas debatidos. Uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Robert Schuman, decía en los años 50 que el mantenimiento de la paz exige esfuerzos creativos que deben estar a la altura de las amenazas que la acechan.
Ahora mismo no podemos decir que haya guerra en el territorio de la Unión Europea. Sí, en los países vecinos, pero tampoco podemos decir que estamos en una situación de paz. Atravesamos una etapa difícil de redefinición estratégica. La invasión rusa de Ucrania ha reconfigurado radicalmente el contexto geopolítico europeo. Ayer mismo, tras la cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordaba los grandes pasos que se han dado a lo largo de esta legislatura europea que se inició en diciembre del año pasado. Me referiré a uno de ellos, al Libro Blanco, pero ha habido muchos más. Ante la amenaza que supone la invasión rusa, también el cambio del contexto geopolítico global, la Comisión Europea ha querido, junto al resto de instituciones, que nos responsabilicemos de nuestra propia seguridad, de nuestra defensa colectiva basada en la OTAN. Por ello, ya en las grandes prioridades políticas de este mandato, junto a la competitividad, que es el gran eje que iba a marcar toda la actuación de las instituciones europeas a lo largo de estos 5 años, ha querido añadir el reto de la seguridad. En marzo se presentó ese Libro Blanco para la preparación de aquí al año 2030, que viene acompañado del Plan de Rearme Europeo. Este plan lo que propone es movilizar hasta 800.000 millones de euros para reforzar nuestra seguridad y resiliencia. Si pensamos bien en la cifra, es prácticamente la misma cifra de inversión europea que se movilizó tras la pandemia para sacar a flote las economías y poder transformarlas. Sin embargo, en Europa no solo nos preocupa la cuestión del gasto, la cantidad de gasto e inversión. Esta misma semana, en la cumbre de la OTAN, se han redefinido nuevos objetivos estratégicos de inversión para todos aquellos países de la Unión Europea que también son miembros de la Alianza. Para nosotros es igualmente importante cómo y dónde invertimos. Queremos una defensa más coordinada con una inversión conjunta, más eficaz y en Europa. En este contexto, el Libro Blanco de marzo de este año lo que hacía era señalar 3 grandes líneas de acción que iban a guiar tanto a Unión como a Estados miembros hacia ese concepto de la preparación de aquí al año 2030. ¿Por qué? Porque no podemos descartar que de aquí al año 2030 suframos una amenaza, un ataque más directo por parte de Rusia, según las informaciones que llegan de algunas agencias de inteligencia. ¿Qué es lo que buscamos? Por un lado, cerrar de modo urgente las brechas de capacidades y apoyar a la industria europea de defensa, simplificando la normativa de manera que podamos producir al ritmo y volumen exigidos. En primer lugar, para reforzar el apoyo de Ucrania, y sabemos bien que nuestra propia seguridad pasa en primer lugar por la seguridad y la defensa de Ucrania, pero también para la seguridad del resto de la Unión por ahora. En segundo lugar, queremos preparar la defensa del mañana. Para ello hay que crear un auténtico mercado único de defensa, es nuestra gran fortaleza, y es necesario también acelerar, como en el resto de ámbitos de la economía, una innovación disruptiva. En tercer lugar, asegurar nuestra preparación plena. Ello conlleva la creación de reservas estratégicas y la garantía de la libertad de movimiento para tropas con una cooperación más profunda. Porque ahora, lo sabemos bien, nuestra disuasión frente a posibles amenazas que son reales solo será creíble si se percibe que estamos realmente preparados. La idea de la autonomía estratégica, la presidenta de la Comisión Europea iba más allá en un discurso reciente cuando recibió el premio Carlomagno en Aquisgrán hace poco, hablaba de independencia europea, pasa de ser un eslogan político a ser una necesidad operativa. No queremos garantizar únicamente nuestra seguridad física, lo que estamos haciendo es garantizar nuestros valores, nuestras fronteras, nuestras democracias y ese modo de vida europeo del que tan orgullosos estamos y que queremos preservar
y seguir mejorando. No partimos de cero. Contamos con una base industrial, tecnológica y humana muy potente, pero fragmentada. Por ello, lo que hace el Libro Blanco es identificar 7 grandes capacidades críticas a las que queremos dar prioridad, que van desde sistemas antimisiles y municiones hasta el tema de la movilidad militar, que requieren coordinación y escala europea. La Comisión, en todas sus acciones, lo que hace es subrayar el valor añadido europeo. Al agrupar la demanda, al coordinar proyectos, lo que hacemos, como en otros ámbitos de la economía, es crear economías de escala, reforzar la interoperabilidad y abaratar los costes de los sistemas. Queremos, además, orientarnos hacia contratos plurianuales que den mucha mayor previsibilidad a la industria y sabemos qué importante es la certidumbre a la hora de invertir. Queremos también fomentar la inversión en infraestructuras de doble uso, corredores logísticos, comunicaciones por satélites, para fortalecer esa seguridad y ese mercado interior. ¿Cuáles son las 7 áreas identificadas en ese Libro Blanco? La primera, el escudo integrado de defensa aérea y antimisiles. La segunda, la artillería, los misiles de precisión de largo alcance. La tercera, las existencias estratégicas de munición. La cuarta, las flotas de drones y los sistemas antidrones por aire, tierra y mar. La quinta, la movilidad militar mediante una red transeuropea preparada. La cuarta, la superioridad en inteligencia artificial, en cuántica, en ciberseguridad y en guerra electrónica. Y la séptima, las habilidades estratégicas como el reabastecimiento aéreo, la vigilancia marítima y la protección de infraestructuras críticas. Aquí es donde entran todos esos grandes pasos impensables hace poco que se han ido dando a lo largo de este mandato. El primero es el reglamento SAFE, por las siglas en inglés, Security Action for Europe, que ha sido recientemente acordado por el Consejo y ha entrado ya en vigor, ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Qué es lo que busca este reglamento? Movilizar hasta 150.000 millones de euros en préstamos garantizados por el presupuesto de la Unión Europea para los Estados miembros con condiciones favorables. ¿Y qué es lo que queremos fomentar con estos préstamos? La inversión colaborativa en la industria europea de defensa. Los objetivos de esta nueva herramienta son claros. Por un lado, acelerar todo lo que es producción y adquisición conjunta de material militar. Por otro lado, reforzar toda nuestra base tecnológica industrial de defensa europea. Y, en tercer lugar, aumentar la interoperabilidad y reducir la dependencia de proveedores externos. Se trata de un nuevo instrumento que lo que hace es complementar e integrarse con instrumentos ya existentes como el Fondo Europeo de Defensa, EDIRPA y ASAP, los instrumentos para la contratación conjunta y para la producción de municiones, y se alinea así con las prioridades marcadas por el Consejo Europeo y la brújula estratégica. Aprovecho la ocasión para celebrar también que otro instrumento que está ahora mismo en negociación, se presentó una propuesta por parte de la Comisión Europea para el instrumento EDIP, haya encontrado ya aval para una posición común que permite seguir negociando recientemente por parte del Consejo. El reto inmediato es que ya en el año 2025 logremos un 40% de compras de equipos de forma colaborativa. Otro segundo gran instrumento en el que todavía no hemos avanzado porque no estamos en el momento es el apoyo que va a dar el presupuesto europeo, apoyo reforzado a la seguridad y defensa. Ahora mismo estamos elaborando la propuesta para el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea. La Unión tiene presupuestos a largo plazo que van de 7 años en 7 años, que será presentado en principio el próximo 16 de julio. La tercera gran vía de apoyo que ha fomentado la Comisión Europea para que los Estados miembros puedan llevar a cabo las inversiones necesarias a nivel nacional es dentro del nuevo marco fiscal
europeo la posibilidad de una activación coordinada de esa cláusula de escape nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta activación lo que hace es permitir a los Estados desviarse temporalmente de su trayectoria fiscal sin que se pueda abrir un procedimiento de déficit excesivo. Con su aplicación lo que se pretende o se podría es liberar hasta un 1,5% del Producto Interior Bruto Nacional por país. En total podrían llegar a ser unos 650.000 millones de euros a escala de la Unión en los próximos 4 años exclusivamente para defensa, todo con una supervisión estricta que no ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal a medio plazo. La guerra rusa ha sido reconocida como una circunstancia excepcional que permite esa activación. Puedo decir también que hay ya 16 Estados miembros que han optado por solicitar la activación de esta cláusula. Son Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, Croacia, Lituania, Letonia, Hungría, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia por ahora. Con el último paquete de primavera de Estado europeo se avaló esta activación. Cuarta gran vía de apoyo a la inversión, tanto a nivel nacional como europeo, en seguridad y defensa, la simplificación de la normativa. La semana pasada, el 17 de junio, se presentó por parte de la Comisión una propuesta de simplificación para la industria de la defensa. Saben que la simplificación es uno de las grandes prioridades que está utilizando la Comisión Europea para reforzar su competitividad en general. El informe Draghi nos sacó un poco los colores, viendo que la carga, el lastre que supone para la industria europea, un poco la regulación es mucho mayor que la que hay en otras partes del planeta, en Occidente. Este paquete, quinto paquete de simplificación, lo que busca es eliminar obstáculos en la cadena de valor de la defensa europea. Entre las medidas propuestas, por ejemplo, un régimen de permisos acelerados de 60 días, una creación de puntos de contacto nacionales, la simplificación del Fondo Europeo de Defensa con apertura a entidades ucranianas, la promoción de microumbrales para la contratación conjunta, de modo que se puedan agilizar compras y también transferencias transfronterizas. Se unen a estas propuestas otras propuestas de ajuste en ámbitos como la química, en el que se pueden permitir usos legítimos para defensa, y también directrices para atraer financiación privada bajo el programa InvestEU y criterios de sostenibilidad para las inversiones en el sector de la defensa. Ayer mismo el Consejo Europeo también hacía un llamamiento a los colegisladores para que den gran prioridad al tratamiento de esta propuesta. Hay otras dos patas que no tienen tanto que ver con la financiación pública, sino exclusivamente con el apoyo a la financiación privada, que están en manos de otros. La primera es el fomento de esa Unión Europea de Ahorros e Inversiones. Se presentó la propuesta de comunicación con todas las acciones el mismo 19 de marzo, junto al Libro Blanco para la Defensa. Se hizo así por algo. Y la última, la quinta, es el apoyo reforzado que está dando el Banco Europeo de Inversiones, que ha ampliado la capacidad de financiación para los objetivos de defensa y seguridad. Me parece que se quiere incluso triplicar ahora, no sé si un 3,5% del total de las inversiones que se van a dedicar. Oíamos hace pocos días que hay un gran acuerdo de financiación en preparación con Indra. El mensaje de todas estas iniciativas, estos intentos de apoyo, es claro. Europa se rearma para garantizar nuestra seguridad colectiva, pero lo quiere hacer con inteligencia, con coordinación y con una visión estratégica. Esto requiere también otros cambios en la forma de gestionar la seguridad. Por ello, la Comisión está trabajando también en la reducción de todos los trámites burocráticos que dificultan la movilidad militar y la adquisición conjunta. A finales de este año se presentará una comunicación conjunta sobre movilidad
militar. En ella se eliminarán, en principio, trabas aduaneras, se financiarán 4 corredores estratégicos y se garantizará la prioridad de paso a las Fuerzas Armadas dentro de la red transeuropea de transportes. El objetivo claro es que puedan moverse nuestras tropas con gran agilidad, que nuestras industrias puedan producir con previsión y que todas las inversiones que se lleven a cabo en este ámbito generen un valor añadido para Europa. El primer banco de pruebas de este nuevo paradigma en defensa y en seguridad está siendo Ucrania. En el libro blanco se prevé reforzar el suministro de munición, de defensa antiaérea, de drones, asociar también a Ucrania en los programas europeos de capacidades junto a otros socios fiables e integrar gradualmente su industria, que se ha desarrollado mucho, sobre todo a nivel de empresas emprendedoras, en la base tecnológica industrial europea a través de un grupo de trabajo Unión Europea-Ucrania y el nuevo instrumento de apoyo a Ucrania. A la vez, se crearán en la Unión Europea reservas estratégicas de equipos y materias primas plenamente fabricadas en Europa que se pondrán a su disposición. Queda claro del programa político, del libro blanco, estamos en un momento que requiere decisiones históricas y se está avanzando con gran celeridad para lograrlas. Ya se ha presentado el libro blanco, la propuesta de simplificación. A finales del 2025 se esperan esas nuevas iniciativas sobre movilidad militar que ya he mencionado. Con todo ello, lo que se intenta es hacer ese llamamiento, dar respuesta a ese llamamiento de los padres fundadores de encontrar la manera de generar esos esfuerzos, esas soluciones creativas que lo que nos permitan sea mantener la paz en nuestras fronteras, mantener no solo nuestra seguridad física, nuestra seguridad económica, sino ese modelo de vida y esa promesa de Europa de la que, de nuevo, tan orgullosos estamos. Muchas gracias por la atención y espero que tengan una discusión muy fructífera. Muchísimas gracias, María, por tu brillante intervención. Creo que ahora todos tenemos mucho más claro que está identificado que queremos asumir y responsabilizarnos de nuestra seguridad, que para ello tenemos un plan, y no solamente un plan de qué queremos hacer, sino cómo lo queremos articular. Con lo cual, bueno, pues creo que es la base perfecta para nuestra siguiente mesa, un panel con unas invitadas de excepción que va a moderar mi queridísima Eugenia Hernández, bueno, pues que es también directora sectorial de AMDE, de Industria Estratégica y de Economía y de Business Intelligence, de Inteligencia Económica, perdón. Pero además, bueno, pues dirige una unidad de inteligencia en la Universidad Autónoma y es miembro del Observatorio de Vida Militar. Eugenia, por favor, preséntanos tú el panel. Pues buenos días a todos. Es un verdadero placer el poder moderar esta mesa con tantos buenos y excelentes amigos. Además, en estas mesas en las que hay tanta gente, a veces perdemos un poco la perspectiva de todo el bagaje que tienen profesional y personal las personas que nos acompañan. Yo no me resisto a hacer una primera intervención con presentación de todos los ponentes de la mesa, comenzando por Carlota Sánchez Cuenca.
Carlota Sánchez Cuenca, además iba a empezar por el final, pero voy a empezar por el principio. Estuvo estudiando en el Liceo francés, lo cual ya marca una forma de entender el mundo. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, además después de muchísimas formaciones en temas básicamente de finanzas. Es miembro y diplomada por el curso de Defensa Nacional en el CSDEN y además bueno, pues, tiene su labor profesional centrada en AESMIDE, que es una de las grandes asociaciones de defensa de la industria de defensa en España. Voy a continuar con Silvia Gamo. Silvia Gamo es directora de la Fundación de Tecnologías para la Defensa. Bueno, tecnologías es mucho más largo el proceso. Y su perfil llega desde el mundo de la comunicación. Es licenciada en periodismo, ha estado trabajando y máster en Digital Business, ha estado centrada también, miembro del curso de Defensa Nacional, pero luego trabajó durante largo tiempo en el Ministerio de Economía y en la red pública Red.es. Además, ha sido enviada especial a zonas de conflicto como Irán o el Líbano. Con la extinta revista Tiempo y además bueno, pues de ser también una autora pues, reconocida con libros como Cómo superar la crisis, decálogos de supervivencia, enlazado más en temas bueno, pues, de crisis, y El último discurso, que fue, bueno, fue editado por el Congreso de los Diputados y es una obra finalista del Premio de Relato Parlamentario. La labor que está haciendo en estos años la Fundación Círculo yo creo que es bueno, ingente y bueno, pues es parte de esta cultura de defensa, también bueno, que integra, yo creo que en el día de hoy va a ser incluso más evidente esa relación entre la universidad, el entorno industrial y el entorno institucional, que es básicamente en esa confluencia donde se mueve el planteamiento de esta autonomía estratégica. Y he dejado para el final al coronel Ignacio Fuentecobo. Hoy no nos ha venido con el uniforme, lo cual no impresiona menos. Tiene un extensísimo currículum. Bueno, pues, los militares, cuando hablamos de ellos, en ocasiones, bueno, pues, claro, no solo tenemos que hablar de su mando o de sus galones. En el caso del coronel es que es un verdadero académico. Ahora mismo, además, está insertado dentro del Instituto Español de Estudios Estratégicos y bueno, es máster además del máster de Geopolítica de la Universidad Carlos III, del máster de Geopolítica y Seguridad y Defensa de la Universidad San Pablo CEU. Ha sido 3 años representante español en el Comité de Dirección del Centro Euromagrebí de Estudios Estratégicos dentro de la iniciativa 5+5. Ha participado en confección de numerosos cuadernos de estrategia, que para el que no los conozca y le interese los temas de defensa, son las publicaciones que hace el Instituto Español de Estudios Estratégicos dentro del CSDEN, del Centro Superior de Estudios de la Defensa. Es coautor del libro Conflictos del Sáhara Occidental, ha publicado más de 150 artículos, es decir, que más que un militar parece un catedrático. Ya lo verán ustedes cuando haga sus intervenciones. Además, todo militar pues, tiene idiomas, destinos, misiones. Ya les digo que con lo que tengo aquí no voy a ampliar todo ello, pero sí que quería por lo menos presentaros convenientemente para los amigos que os conocen y para los que a lo mejor os conocen menos, pero que desde ahora os conocerán pues, un poco más. La introducción que voy a hacer es brevísima porque María, o sea, vaya clase magistral fantástica que has hecho. Además, no solo abordando el libro blanco de defensa, sino muchos otros conceptos, y estábamos por bajito el coronel y yo, esto es muy importante, esto lo ha dicho, la parte de financiación. Por lo tanto, mi introducción va a ser súper concentrada. Comenzaré con una afirmación sencilla, pero ineludible, y es que el mundo que conocemos ya ha cambiado, tal y como lo conocíamos. La ruptura del panorama geopolítico mundial tras la invasión
invasión completamente ilegal y brutal de Rusia sobre Ucrania, un país que no era beligerante, ha cambiado nuestro mundo. No porque previamente la geopolítica del mundo nos indique que hayamos sido todos buenos y pacíficos, sino simplemente porque es el mundo en el que vivimos, en el que el mundo regido por normas ha cambiado. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente es un concepto como la autonomía estratégica, es la respuesta precisamente a esa multipolaridad, a esta tensión, a esta manera de ver el mundo como un elemento de conflicto. Y cobra pleno sentido porque no hablamos, cuando hablamos de autonomía estratégica abierta, precisamente de un repliegue autárquico, ni tampoco una ruptura con nuestras alianzas, con nuestros amigos y aliados. Al querer desarrollar nuestra fuerza propia en Europa, no significa que dejemos de ser amigos o rompamos el vínculo transatlántico. Simplemente estamos dando una respuesta a ser más capaces, más autónomos, y no solo desde el punto de vista de defensa, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la resiliencia, desde el punto de vista industrial. Y con ese inicio es como vamos a orientar esta mesa. Vamos a hacerlo de esta manera. Os voy a pedir que hagáis una intervención básicamente estructurada de cuál es vuestra posición o vuestro abordaje de este tema, y después haremos una ronda de preguntas y el público que vaya afilando los lápices, porque también abriremos una ronda de preguntas, porque ya nos encargaremos de que puedan todos hablar. Así que comencemos. ¿Te parece bien, Carlota, iniciar? Uy. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pues venga. Bueno, si me lo lanzas así. Bueno, lo primero, enhorabuena, AMTE, y muchísimas gracias por contar con nosotros, con AESMIDE y conmigo, por estar aquí. Enhorabuena por la labor que hacéis en la asociación, de la que soy miembro, y también la labor que estáis desarrollando en todo el área de defensa. Gracias a María también por esa clase magistral que nos ha hecho. Y la verdad es que, bueno, lo único que yo creo que podemos hacer aquí son una serie de reflexiones sobre lo que nos ha contado María, porque hablar del libro blanco, ella ya nos ha ilustrado un poco lo que es, ¿no? Yo partiría desde luego de lo que venimos repitiendo a lo largo de la mañana, yo creo que a lo largo de los últimos tiempos, que es esa responsabilidad que tiene Europa y que tienen los países miembros en su defensa nacional. Sin embargo, voy a romper una lanza hablando de cómo se ve por parte de la industria la evolución y los antecedentes de todo lo que se está haciendo. Es decir, Europa no se está dando cuenta ahora de esa necesidad de defensa ni de esa responsabilidad. Ya en el año 2014 hubo un conato con la crisis de Crimea, donde yo creo que Europa empezó a plantearse la necesidad de tomarse la defensa mucho más en serio y ser menos dependiente. Inmediatamente se pusieron en marcha una serie de planes, el Plan de Acción Europeo de Defensa en el 2016, que suponía la creación del Fondo Europeo de Defensa, el fomento de la inversión en la cadena de suministro, importantísimo a día de hoy, y el refuerzo del mercado único. Estamos hablando del año 2016. En el 2017, además, la cooperación estructural permanente, la PESCO, fue un marco contemplado dentro del Tratado de Lisboa, en el que los Estados miembros ya empezaron a planificar, desarrollar e invertir. Ahí tenemos que romper una lanza también por la actuación rapidísima que tuvo el Ministerio de Defensa en esos años, de poner en marcha un grupo interministerial para que tanto la industria como el resto de los ministerios colaboraran, cooperaran y trabajaran conjuntamente en informar y llevar a las empresas, acompañar a las empresas para que pudieran participar de ese fondo europeo, que estaba básicamente basado en temas de I+D, pero
que ha dotado a nuestra industria de un movimiento y ahora se habla del renacer de la industria. Es verdad que puede haber un renacer de la industria, de determinada industria, pero desde luego no es el despertar. La industria entendemos que en ese sentido ya despertó en esos años porque era un fortalecimiento, era un objetivo de fortalecimiento del sector industrial que ha sido muy importante para que en estos momentos la industria esté preparada. Y esté preparada, bueno, luego quizá hablaremos un poco más de la importancia de la colaboración público-privada, pero que insisto en que no es algo que está surgiendo ahora. Es verdad que ahí, en los marcos en los que se está trabajando a nivel nacional y donde la industria se está fijando para detectar esas hojas de ruta, pues estamos hablando de la OTAN, de la Unión Europea, con todo lo que hemos hablado, que ya se ha hecho hasta ahora y que ahora estamos con esta nueva hoja de ruta por parte del Libro Blanco, cómo se está realizando a nivel nacional, que si queréis hablamos luego un poquito más adelante, ¿no? Es verdad que el Libro Blanco determina unos ejes muy importantes, unos ejes además que hablan de temas, como ha contado María, que no son estrictamente armamento, sino que hablan de la logística y las infraestructuras, que son muy importantes para que haya un verdadero funcionamiento. Y bueno, eso es una oportunidad, pero sí que quizá el Libro Blanco adolezca de algunas cosas, sobre todo lo más importante yo creo que es el tema de las comunicaciones. También podríamos hablar de transferencia de tecnología, ¿no? Pero bueno, de las comunicaciones seguras es algo muy, muy importante que hay que trabajar. Y, por otro lado, estamos hablando de la falta de una gobernanza o de un liderazgo a la hora de estructurar y trabajar conjuntamente en todo esto. Estoy segura que en la Unión Europea se va a trabajar en ello, pero falta un poco ese marco operativo, esa autoridad, esa gobernanza y esa necesidad de trabajar en la coordinación de todo, porque al final se trata de que los Estados, aparte de lo que hayan trabajado nacionalmente, lo pongan en común y trabajen coordinadamente, con lo cual yo creo que eso es algo que se debe trabajar de cara al futuro. Con respecto a lo que hablábamos antes, y ya termino, la industria en todos los proyectos de los que estábamos hablando, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el EDIP, podríamos decir que la capacidad efectiva a la hora de liderar proyectos por parte de las empresas españolas ha sido muy importante. Del trabajo realizado, de 150 proyectos, en 114 estaban empresas españolas y han participado en él entidades españolas por 291 y estamos hablando de 3.000 millones. Se han determinado ya muchos estudios de capacidades y siempre y lógicamente pensando en necesidades, pero las necesidades tampoco se están estudiando ahora. Se están estudiando ahora necesidades comunes, pero afortunadamente nuestros ejércitos a lo largo de todos estos años, AESMIDE tiene 40 años de trabajo junto con el Ministerio de Defensa, y ha sido testigo de ello. Por supuesto, han estado siempre determinando esas necesidades. ¿Qué faltaba? Pues faltaba conciencia de defensa y seguridad y faltaba financiación, pero la realidad es que ellos saben perfectamente cuáles son las necesidades estratégicas que hay que acometer. Luego, ¿cómo
organizar todo lo nacional, lo europeo y la coordinación con OTAN, bueno, pues es un reto importante al que, bueno, seguiremos muy de cerca y asistiremos en estos próximos años. Muchas gracias, Carlota. Silvia, la autonomía estratégica abierta no puede ser un eslogan, y menos en España, en el que tenemos tanto que ofrecer. ¿Cuál es tu visión al respecto? Antes estaba escuchando hablar a Carlota y cuando me presentabas, lo primero, agradecerte la presentación, agradecer a AMDE que haya organizado este encuentro, al Club Monteverdi y a la Fundación Ibercaja por estar hoy aquí, ¿no? Creo que es muy importante pues este ciclo de debates que habéis organizado y que sigamos manteniéndolo además durante todo este periodo, ¿no? La colaboración público-privada que mencionabas, y esto me lleva a lo que me has preguntado. La Fundación Círculo, para aquellos que no lo conozcáis, yo llevo solo 3 años, pero tiene 42 años de vida, y es colaboración público-privada, y nace promovida por las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Interior, Ciencia, Innovación y ahora Transformación Digital también, en las universidades y la industria. ¿Por qué? Para trabajar por un objetivo común, que es la soberanía tecnológica nacional, lo que hoy conocemos como estrategia, ¿no? O sea, no es un concepto nuevo, antes se llamaba soberanía tecnológica nacional, ahora europea, pero por el que se lleva trabajando mucho tiempo en España de manera conjunta. Es verdad que ahora se ha puesto el foco pues, por el contexto en el que estamos. Obviamente es una prioridad para Europa, nos alegramos de que así sea, ¿no? Pero no es un concepto nuevo ni es algo por lo que no se haya trabajado no solo en España, sino en cada uno de los Estados miembros, ¿no? Y el Círculo es un ejemplo de esto porque lleva 42 años persiguiendo ese objetivo para dotar a nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de lo que necesitan, que es la tecnología, como un efecto disuasorio que nos permita mantener, como ha dicho María, la paz y la seguridad en nuestro continente, en un continente y en una unión que se creó para la paz. Con lo cual, yo creo que el esfuerzo que están haciendo las instituciones europeas es muy grande y muy importante, porque en poco tiempo, instituciones creadas para la paz se están preparando, de ahí el nombre del plan también, que nos quedamos siempre con el REARME porque es mucho más vistoso, pero también es un plan de preparación para que podamos seguir manteniendo nuestros derechos. No se nos olvide que sin seguridad y sin defensa no podemos tener ningún derecho ninguno. Y esto es algo que, como lo tenemos, se nos olvida. Ahora no, ahora estamos todos preparándonos por si acaso esto nos vuelve a fallar, ¿no? Como pasa en Ucrania. ¿Cómo se consigue esta autonomía? Hay que colaborar. La colaboración público-privada, saber las necesidades que tienen las Fuerzas Armadas y las respuestas, las tecnologías que tiene la industria, que es una industria eminentemente tecnológica y que está perfectamente preparada. Lo que, como dice Carlota, al final pues se necesitaba una guía y financiación, pero obviamente es una industria muy potente y muy bien preparada, no solo en España, sino también a nivel europeo. Al final, esa colaboración público-privada es fundamental para que esto llegue a un puerto. Lo ha mencionado también María en su intervención. Con respecto a universidades y centros de investigación, solo un breve apunte, porque una de las sorpresas para mí más importantes de la Fundación Círculo en el acercamiento a la industria y a las instituciones es precisamente la incorporación de todos los equipos de investigación de universidades politécnicas, pero no solo puramente científicas. Solo si puedes hacer también ese pequeño apunte que a mí me parece clave para entender la autonomía estratégica tecnológica. Sí. O sea, al final, cuando hablábamos de ese nacimiento de Círculo, nació en la Universidad Politécnica de Madrid, porque los ingenieros, en este caso eran los ingenieros de telecomunicación, trabajaban muy mano a mano con las Fuerzas Armadas. Lo que ha hecho la Fundación a lo largo de estas 4 décadas es incorporar a toda la cadena científico-tecnológica, tanto pública como privada, y los organismos que hacen ciencia y tecnología, para que esa ciencia y tecnología sirva también a defensa y a interior. De tal manera pues, que desde el CSIC, que es la mayor institución científica del país, es patrono de la Fundación Círculo para poner precisamente toda su investigación y toda esta cadena al servicio de la tecnología que necesitan las Fuerzas Armadas y la industria de la defensa. Pero no solo el CSIC, que puede ser como muy evidente, también el CNI a través del Centro Criptológico Nacional, el ICEX, que puede parecer también raro, pero tiene una cadena muy grande de oficinas donde también detectan, donde se hace ciencia y tecnología, que puede servir a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el INTA, por supuesto,
que tiene la doble dependencia, ahora la Agencia Espacial Española, en fin, toda la cadena y desde luego las universidades. Yo imagino que saldrá a lo largo del debate, pero ahora mismo tenemos un problema enorme de vocaciones científico-tecnológicas, no solo en el sector, pero nosotros tenemos mucha demanda. Entonces, para nosotros lo que se forme en las universidades es fundamental que se oriente a seguridad y defensa. Lo llevamos peleando muchísimos años, sobre todo también el tema de las mujeres, porque es un sector donde no hay casi referentes, bueno, pues por la propia evolución. Y tratamos, no es que no existan, claro que existen, están, y tratamos de visibilizarlas a través de varios programas que tenemos, pues con mujer... exacto, mujer... Ciencia y tecnología. Sí, ingeniería y defensa, perdona, creo que salía, que es un programa que promueve la Secretaría de Estado de Defensa, pero no solo eso, sino tecnología contada por mujeres, que es una serie de podcasts que hemos puesto, María Jesús estuvo en uno de ellos, hablando de tecnología y de la industria de la defensa y la tecnología que hacen mujeres en la industria de la defensa. Para nosotros eso es fundamental. Esto me lleva al tema de las universidades, no me desvío más, pero sí quería decir que tenemos un problema de talento. Necesitamos talento y necesitamos vocaciones y traerlas al sector. Entonces, para nosotros la parte universitaria es fundamental. Hemos conseguido que se forme una asociación de ingenieros en la Politécnica de Madrid, que espero que se exporte a otros modelos, a otras universidades a través de la CRUE, de ingenieros que trabajan para la tecnología de defensa y la seguridad. Y es lleva poquito creada, creo que ni se ha presentado oficialmente, y solo en un mes creo que llevan ya 100 y pico pues estudiantes que se han apuntado a la asociación para promover estas tecnologías de la defensa y la seguridad. Yo creo que es un paso muy importante y por ahí vamos a seguir trabajando. Efectivamente lo es. Coronel, España tiene una posición privilegiada desde el punto de vista geopolítico. Somos la conexión con Latinoamérica, tenemos un vínculo transatlántico importantísimo y además somos el franco sur de Europa. ¿Cómo reflexiona un especialista precisamente en geopolítica sobre estas cuestiones, que además es coronel y además ha mandado a la fuerza, además de reflexionar sobre el tema? Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la asociación AMDE, que yo hasta hace unos días no la conocía, pero gracias a Eugenia estoy encantado de participar en este mesa redonda y también hablar sobre un tema que a mí me ha gustado las exposiciones anteriores, porque se han hablado de muchas cosas que hace unos años eran absolutamente impensables, ¿no? Cuando he oído a María hablar de misiles y defensa aérea y de artillería y tal, eso era casi una cuestión prohibida en la mayoría de los círculos académicos y de los círculos de pensamiento, al menos en España, ¿no? Y yo hace 2 días estaba en Bruselas en una mesa, bueno, realmente fue un desayuno de trabajo sobre autonomía estratégica, y también me chocaba porque normalmente en el ámbito de la Unión Europea siempre han sido muy reacios a todos los temas de defensa. Y sin embargo ahora ocurre todo lo contrario. Todo el mundo está hablando de seguridad y defensa en Europa. Y todos los países se están posicionando. Y España también se está posicionando o se tiene que posicionar porque hay que competir con todos nuestros socios europeos en unos momentos donde las preocupaciones por los temas de seguridad han crecido de una manera exponencial. Y la pregunta que nos hacíamos, y yo tomaba unas notas volviendo el otro día en el avión desde Bruselas, es ¿por qué necesitamos autonomía estratégica en Europa y por qué la necesitamos en estos momentos? Y va algo más del Libro Blanco de la Defensa, porque al fin y al cabo el Libro Blanco de la Defensa es un documento de la Comisión que va muy orientado a la industria de defensa. Pero la autonomía estratégica es mucho más que el Libro Blanco de la Defensa. Y en estos momentos es importante, y Europa lo necesita porque tiene que resolver algunos problemas fundamentales. El primer problema que tiene que resolver Europa es el del declive de Europa como tal. ¿Sí? Europa a principios del siglo era el 25% de la economía mundial, hoy somos el 15% y a mediados de este siglo estaremos por debajo del 10%. A principios del siglo éramos 10 veces más ricos que los Estados Unidos, hoy los Estados Unidos son un 50% más ricos que nosotros, y además otras naciones como China y la India va acercándose rápidamente, nos están superando. Es decir, hay una necesidad de evitar que Europa siga esta senda decreciente si no queremos terminar siendo irrelevantes en el panorama internacional. En segundo lugar, porque Europa tenemos que resolver desafíos existenciales que van más allá de Rusia, Ucrania y quizá algún otro más. Yo
Resumiría estos desafíos fundamentalmente en 4 aspectos. El primer desafío que tenemos que resolver en Europa es el desafío demográfico. Europa es un continente que está en una cuesta demográfica, casi en una tragedia demográfica evidente, que tiene impacto sobre la propia percepción de la seguridad en Europa, porque las sociedades envejecidas y con poblaciones decrecientes tienen mucha aversión al riesgo, a asumir riesgo y aceptar su propio futuro. Y además tiene una implicación directa en el ámbito de la defensa, porque los ejércitos se establecen conforme a las sociedades de las que proceden, y los ejércitos que tenemos ahora mismo en Europa son excesivamente pequeños para afrontar los riesgos que tenemos que asumir. Por poner un ejemplo, y solamente en el caso de Rusia, que es quizá la gran preocupación que hay ahora mismo, por lo menos en los países del este de Europa y del centro de Europa, los rusos ahora mismo tienen 650.000 soldados desplegados en Ucrania. Tienen 150.000 en reserva y cada mes reclutan 30.000 soldados. Nosotros podemos desplegar quizá 30 o 40.000 soldados, como mucho. Y toda Europa está así. Y en estos momentos de desafíos y de riesgos geopolíticos muy importantes, la preocupación es enorme. Tan enorme que en la última cumbre de la OTAN hace un par de días, todos los países estuvieron de acuerdo en pegarle un incremento a sus presupuestos brutal, simplemente porque entendían que con las capacidades que tenemos ahora mismo no podemos hacer frente a nuestros riesgos existenciales. Tenemos también otros riesgos, como puede ser el energético. Ahora con la crisis de Ucrania hemos visto la dependencia que tenemos de los temas energéticos. Europa es dependiente en más del 55% de energías externas. Y la energía es el elemento vital de las economías de nuestros países. Y sin energía, evidentemente, las sociedades no funcionan. Tenemos también unos desafíos tecnológicos muy importantes. Europa se está quedando demasiado rezagada en los aspectos tecnológicos respecto a otras potencias. Antes Europa era una potencia tecnológica per se, y ahora en los nuevos campos de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, de las energías renovables, etc., nos estamos quedando muy atrás con respecto a otras potencias, fundamentalmente los Estados Unidos y China. Y eso, más allá del libro blanco de la defensa, hay algunas propuestas como el Plan Draghi, el Plan Neta, etcétera, que tratan de revertir este proceso para evitar quedarnos demasiado atrás y demasiado dependientes de las tecnologías de otros países. Y finalmente estarían también los desafíos geopolíticos que están ahí. Evidentemente ahora mismo nosotros estamos en España, en Madrid, y estamos lo que a mí me gusta llamar el rincón bueno de Europa. Estamos demasiado o bastante alejados de los escenarios de guerra. Pero en el momento que uno se va a las fronteras de Europa, vemos que la guerra está demasiado cerca. Yo estuve en Ucrania hace unos meses y de Varsovia a 3 horas de Varsovia entras en un país que está absolutamente en guerra, en una guerra industrial, como no la habíamos visto en Europa en generaciones. Y si vemos lo que está pasando en Oriente Medio, o si vemos la situación como se encuentra ya más próximo en Libia o en el Sahel, nos damos cuenta que toda la periferia de Europa está llena de guerras. Ahora mismo estamos rodeados de guerras por todas partes. Y tenemos que afrontarlas, porque si no resolvemos la seguridad de nuestras fronteras, tarde o temprano estos problemas terminarán trascendiendo dentro de nuestros propios territorios. Y finalmente, la posición de España. Normalmente la posición de España siempre ha sido una posición, digamos, cómoda dentro de las instituciones y de las organizaciones europeas. España no ha tenido una visión geopolítica propia en las últimas décadas, probablemente porque no las necesitábamos. La posición de España normalmente en las organizaciones internacionales, en la Unión Europea o en la OTAN, era sumarse a lo que decía la mayoría. Y normalmente nos iba bien. Nos sumábamos a las decisiones que se tomaban en el ámbito de la OTAN. Si la OTAN va a Afganistán, nosotros vamos con ellos. Si va al Sahel, la Unión Europea, nosotros vamos con ellos, etc. Ahora todos los países están adoptando posiciones geopolíticas. Ahora la geopolítica ha vuelto para quedarse. Como decía Kaplan, la geografía vuelve para vengarse. Y también España tiene que tomar posiciones geopolíticas propias. Tiene que tener una visión de su entorno de seguridad, fundamentalmente para evitar que nuestro destino nos lo decidan otros, o que podamos terminar
entrando o haciendo las guerras de nosotros o las guerras equivocadas. Y para eso tenemos que tener una visión de nuestro propio entorno de seguridad. Y también, y con esto termino, también hay que ver estas circunstancias, estos momentos, como unos entornos también de oportunidades. Es decir, ahora mismo tenemos una oportunidad histórica que quizá no hayamos tenido en siglos, de revertir la excentricidad de España. Ahora hay toda una revolución tecnológica en marcha. Todas las industrias que tenemos en Europa se nos están quedando anticuadas. Y hay toda una nueva revolución en lo que llama la industrialización 4.0 de nuevas industrias, que todos los países se están posicionando para llevarse su parte de la tarta. España tiene algunas ventajas comparativas, por ejemplo, en el tema energético. Nosotros podemos proporcionar mucha energía muy barata para atraer estas industrias. También en el tema de la defensa. Ahora todo el mundo se está posicionando y sabemos que la defensa es uno de los grandes campos de inversión de los próximos años, no, de las próximas décadas. Y también todos los países están intentando adquirir posiciones de fortaleza. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Todo este tipo de iniciativas son muy loables en el sentido de decir, oye, en este momento histórico donde Europa se está jugando su destino, también los españoles y nuestra nación, España, tiene mucho que decir. Muchísimas gracias, coronel. No decepciona nunca, porque además yo estaba pensando, al final estamos describiendo un montón de problemas que no tienen solución, pero el giro final de la oportunidad nos pone a todos con la realidad delante de los ojos, pero también con unas manos listas para poder evitar elementos que pueden ser muy negativos para nuestras sociedades. Carlota, yo aquí ya me gustaría entrar en las preguntas reflexión, porque aunque Silvia ha abordado un poco esa conexión entre lo público y lo privado, lo ha hecho con la conexión de la universidad, de la conexión de la universidad con las capacidades institucionales. Mi pregunta, ya que vienes donde vienes y tienes esa visión y ese conocimiento del sector industrial, o sea, de la industria de defensa, que no siempre son armas, o sea, que es tecnología, que es desarrollos duales. Me gustaría que nos comentaras un poco más cuál es tu visión sobre el ecosistema en España de esa industria y de esos retos que también vamos a tener que desarrollar, que evidentemente no son nuevos en ninguno de los casos, y eso nos ha quedado claro. España tiene una industria tecnológica y una industria de defensa, pero tenemos todavía retos por cubrir. Por lo tanto, una visión de esa conexión público-privado más relacionada con la industria, y luego los retos, si es que ves alguno que sea muy evidente para la industria. Yo creo que voy a empezar por el final solo con un apunte. Yo creo que hay una cosa que deberíamos estar, un tema del que deberíamos estar muy cerca, que es el ecosistema innovador, que eso, Silvia, tenemos que trabajar. El apoyo al ecosistema innovador, que es importantísimo y que hay que organizar muy bien. Hay que pensar ahora mismo, y entonces ya nos metemos un poco más en lo que es la colaboración público-privada, que el Ministerio ha tenido el acierto de crear una Dirección General de Estrategia Industrial en el mes de septiembre. Y se enfrenta a una enorme responsabilidad de organizar un poco el sector. Ahí estamos todos, y está también la universidad, y está también la parte de financiación, y todos tenemos una enorme responsabilidad porque, y lo voy a mezclar todo un poco genial, porque también se está produciendo un efecto llamada. ¿no? Es una oportunidad, como decía el coronel, y hay un efecto llamada. Hay una industria en España que no es de defensa y sin embargo puede aportar. Estamos hablando de muchas empresas de mecanizado, que son muy importantes porque hacen una labor importantísima en la cadena de suministro. Son empresas que hacen piezas personalizadas, piezas enormes. Muchas de ellas vienen del sector del motor, y el sector del motor está capa caída. Entonces, ese efecto llamada,
Por eso hago pues una reflexión de responsabilidad que tenemos todos de apoyar a las empresas, de darle lo mejor posible organizado al Ministerio las capacidades que conocemos. También los hubs están teniendo ahí su importancia, siempre y cuando todos aportemos, si no vayamos a vender lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, también no hay que abrir falsas expectativas. Lo hablo un poco también como asociación, o sea, yo hago también un llamamiento a esa responsabilidad. Ahora, si hablamos de colaboración público-privada, yo creo que lo he expresado también en el inicio. El Ministerio de Defensa desde el principio, mira, con la Fundación Círculo, luego un poquito más tarde con AESMIDE y los antecedentes de TEDAE, que nacimos todos al mismo tiempo, ya en la Comisión Asesora de Armamento y Material, cuando la creó, ya fue pionero, ya quería conocer qué es lo que había en la industria y cómo estaba el mercado. Y bueno, y necesitó interlocutores. ¿Y qué hicieron las empresas? Pues aprender a convivir y a sumar capacidades y a poner encima de la mesa las problemáticas comunes. ¿Qué beneficios tiene, ¿no?, la colaboración público-privada? ¿Cómo estamos trabajando y qué es lo que se puede aportar? Y sabe el Ministerio, ¿no?, porque también lo vive, ¿no? Pues el intercambio de conocimiento y experiencias, que es lo más importante, es el acceso a tecnologías y capacidades avanzadas a partir del conocimiento y la información, el desarrollo de las soluciones en función de la necesidad, que eso es lo más importante, que lo veíamos también al principio, y al final el fortalecimiento de la cadena de suministro. Nosotros en AESMIDE estamos muy cerca de todas esas pymes que están en la cadena de suministro y que son muy importantes, que hay que también guiarles. El Ministerio de Defensa está trabajando muchísimo en el área de gestión industrial, en analizar empresas, en que se inscriban en el registro, etcétera. Pero bueno, pues hay que acompañarlas, hay que apoyarlas, y luego bueno, pues hay mucho dinero que tiene que llegar a esa cadena de suministro, y ahí también bueno, pues estamos muy pendientes. El Ministerio de Defensa, en esa colaboración público-privada que está haciendo, pues trabajando en esos contextos, OTAN, Unión Europea y a nivel nacional. A nivel nacional tiene la estrategia industrial de defensa, que ya nace en 2023. Luego ha venido la europea, pero nos habíamos adelantado nosotros, ya teníamos un marco. Ya se está trabajando en los corredores, ya se están activando las comunidades autónomas en un montón de proyectos. Bueno, pues está haciendo muchas cosas. El Gobierno también con el nuevo plan ha identificado una serie de programas, y bueno, pues ahora toca aportar también y bueno, pues estar muy cerca y ver cómo se están definiendo todos los planes industriales que acompañan a esos programas, donde ahí sí que puede estar la cadena de suministro. Efectivamente, y por cerrar, tú decías, bueno, por terminar lo mío, tú decías capacidades duales. Efectivamente, nosotros siempre hemos sido una asociación que nos decimos de empresas para la defensa. Pero para la defensa cabe todo, lo hablábamos incluso al principio de los propios ejes que marca el libro blanco. Estamos hablando de infraestructuras, cómo ha ido mutando. Es verdad que tenemos empresas de visión nocturna, empresas de una tecnología que está más en el equipamiento, pero que también es tecnología, la protección individual, el tema de los cascos, la protección de los chalecos antifragmento, misiones, bases de vida. Tenemos empresas que están en las misiones internacionales haciendo las bases de vida, pero también es verdad que de un tiempo a esta parte la asociación está mutando a empresas cada vez más de tecnología y también de soluciones de ingeniería para la defensa, que son muy importantes, que son todas estas empresas muy especializadas en temas muy concretos, que son soluciones
y bueno, pues trabajando con el Ministerio y bueno, pues aportando valor y conocimiento. Muchas gracias, Carlota, porque además hoy en el auditorio hay mucha empresa de diferente tipo que necesitan también escuchar de qué manera se puede no solo acceder, sino entender esta situación para poder desarrollar esas capacidades que se marcan desde otro lugar, ¿no? Un lugar que realmente nos hace más resilientes. Yo siempre estoy tentada, Silvia, de preguntarte sobre talento, porque como lo explicas siempre también, pero hoy además, tras me lo ha dejado muy a tiro Carlota, tema de financiación y cómo esos dineros, ¿no?, que parece unos 800.000 millones, parece que es difícil entender de dónde va a llegar. Esto, si te sientes también cómoda, sabiendo que hemos comentado en alguna ocasión, oye, ¿cómo vamos a ver cómo se llega a esa financiación, ¿no? Ayudas directas, subvenciones, articulación desde el CEDETI, que tenemos aquí una representante, no mires para abajo, CEDETI como un centro tan importante de conocimiento y a la vez de desarrollo de programas. El equilibrio entre esa inversión pública y el retorno industrial. Esa es una pregunta que no me quiero dejar para que tú, con todo tu conocimiento, pues nos pongas un poco de luz. Y también, por tu background, yo te he visto comunicar magníficamente cuestiones muy complejas desde el punto de vista tecnológico. Entonces, me gustaría también que hicieras ese abordaje sobre la importancia que tiene el contar las cosas y contar temas de defensa de la manera apropiada, con la narrativa correcta, para pues fomentar más cultura de defensa, que esa me la reservo después para el coronel, que está ahí esperándosela. Bueno, muchas gracias, genial. Sí, mira, cuando estabas preguntándome por financiación, no me quiero dejar al CEDETI, que tiene un papel fundamental. Empresas que ahora mismo, bueno, pues son lo que son gracias a los programas de ayuda que ha tenido el CEDETI, que en esta etapa, hace poquito tuvisteis una jornada, Ana, que también fue muy importante para financiar todos los mecanismos que han puesto en marcha desde el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. Estamos en un momento que yo creo que quien domine la tecnología va a dominar el mundo, y eso es así. Luego me corregirá el coronel, pero quien tenga la capacidad tecnológica es quien va a tener efecto disuasorio para parar o para decidir por dónde vamos, ¿no? Y eso es, en el fondo, lo que está subyacente detrás de todo esto. Para eso, la tecnología, estamos en una era del dominio absoluto de la inteligencia artificial aplicada a todos los campos. Y veremos a ver, ¿no? Porque es verdad que la tecnología no tiene una evolución lineal. Si nos fijamos en la inteligencia artificial, ahora estamos en un boom, pero hace décadas, ¿os acordáis del Deep Blue? Parecía que aquello iba a ir muy rápido y se paró. Y de repente estamos otra vez en la etapa de la inteligencia artificial, ¿no? Hay que ver un poco, los drones igual, los drones estaban desde hace muchos años, sin embargo, fijaros el papel que está jugando en la guerra de Ucrania ahora, ¿no? Y ya no la tecnología dron, sino la tecnología antidrón, que es aún, mucho más importante. No me iba yo a referir en términos para no meterme en un charco, pero sí, que es mucho más importante efectivamente que el dron. Entonces, yo creo que al final el tema de financiación creo que lo ha explicado perfectamente la portavoz, es decir, hay muchos mecanismos puestos encima de la mesa, no solo por la parte de la Unión Europea, sino también por parte de los Estados miembros, en el caso de España, de más de 10.000 millones, para acercarnos a ese 2% del PIB, con más de 31 plan de modernización tecnológica y de capacidades, ¿no? Donde la ciberseguridad, por ejemplo, juega un papel fundamental, pero no solo, ¿no? Al final lo que pretende el Gobierno un poco es modernizar nuestras capacidades de defensa y consolidar el papel de España, ¿no? Dentro de la Unión Europea, como también dentro de su industria de defensa. Entonces, el dinero va a llegar, el dinero está ahí, no es solo... hay financiaciones, hay distintos mecanismos que ya los ha explicado María, ¿no? Pero no es solo un tema de financiación o de inversión, sino también es un tema, como está haciendo la Unión Europea, el tema tema jurídico. Quiero decir, hay que vigilar también un poco porque se pueda acceder a esos programas, porque si seguimos con la misma normativa jurídica va a ser muy difícil que alcancemos en el tiempo que se ha previsto esa inversión o que eso llegue de una manera como no podremos gastarlo, efectivamente, como nos gustaría por lo menos, ¿no? De una manera mucho más rápida. Comunicación.
Comunicación. No sé, no, gracias. No, la verdad no lo había pensado nunca. Intentamos, yo creo, a través de la actividad del círculo, que son más de 10 o 15 jornadas a lo largo del año, abordar las distintas capacidades tecnológicas o las distintas áreas en las que pensamos que tiene que haber un debate para acercar o para que las empresas, la industria, los centros de investigación y las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están siempre presentes en nuestras jornadas, para que haya un conocimiento, es decir, dónde están los retos por parte de tecnológicos siempre, por parte de la Administración Pública, qué está haciendo la universidad para trabajar en esos retos y por parte de la industria qué dificultades tienen también, porque muchas veces, y aparte de las soluciones que también las exponen en las jornadas, ¿no? Ahora tenemos la próxima de tecnologías duales, para que os hagáis una idea, pues si antes, por esta evolución que estamos comentando, ¿no? Si antes en las jornadas de círculo pues venían 200 personas, estamos en una media de 300. Si los ponentes eran unos 15, ahora estamos en 30. Por el interés que ha despertado el sector y por la cantidad de empresas, como decía Carlota, que al final estaban desarrollando una tecnología que nunca se pensó que pudiera ser para la defensa y la seguridad, pero que ahora puede ser para la defensa y la seguridad. Y ya esa tecnología está. Entonces, empresas que a lo mejor pues estaban haciendo equipos de enfriamiento de aire y descontaminación para hospitales, de repente se acercan para decir, oye, que tengo esto, que igual sirve para la base logística, igual sirve para una misión. Esa tecnología ya está y está muy bien que se ponga al servicio de la seguridad y defensa en un momento como este, además. ¿Lo ves? Está súper bien explicado. Coronel, no me quiero dejar la última pregunta antes de dar también el acceso a la mesa por parte del público sobre dos conceptos que son, al final, no se nos cae de la boca el concepto estrategia, pero cada elemento tiene su matiz y a mí me gustaría preguntarle por ese papel importante que debe de tener o que empieza a sonar como la soberanía inteligente y esa movilidad estratégica, que son dos elementos que empezamos a todavía no entender, pero que estoy segura en la que usted nos va a poner luz para poder operarlos. Sí, bueno, sobre el tema de movilidad estratégica, como ha comentado María al principio, es una de las 7 capacidades críticas que están definidas en el libro blanco de la Comisión para los próximos años. Y realmente todo el mundo entiende que detrás de movilidad estratégica van asociadas infraestructuras, etcétera, y van asociadas inversiones muy, muy importantes, muy grandes. De hecho, la Unión Europea, poco después de la invasión de Ucrania, lanzó un plan de acción sobre movilidad estratégica y en la que definía unos corredores de movilidad que básicamente, aunque se llama movilidad estratégica, es movilidad militar. Lo que se está hablando es llevar tropas a los teatros de operaciones. Bueno, eso es la Unión Europea, pero la Unión Europea no es el único actor en Europa y tampoco es el actor que tiene la responsabilidad de la defensa de Europa. El actor es la Alianza Atlántica. Y yo quiero hablar de esto porque aquí hay también un área de oportunidad para España. Realmente las inversiones en el tema de movilidad estratégica de los corredores a España no le benefician mucho. Fundamentalmente es de Europa del Este, de los Balcanes, hacia la frontera con Rusia o con Ucrania, etc. O sea, hacia el este de Europa. Y ahí evidentemente nosotros no estamos. Si cruzamos esos conceptos de la Unión Europea con los conceptos de la OTAN, ya la ecuación cambia. ¿Por qué? Porque la OTAN aprobó precisamente aquí en Madrid en el junio del 2022, un nuevo modelo de fuerzas, en el cual definía el volumen de fuerzas que hay que transportar o trasladar a los teatros de operaciones. Y la OTAN decía, bueno, lo primero es, esto no es una responsabilidad nuestra. O sea, el transporte de tropas al teatro de operaciones es una responsabilidad de los países, los que tienen que poner las tropas. La OTAN lo que hace es coordinar los movimientos de tropas. Y dice, bueno, lo siguiente que es cuántas tropas transportamos y cómo las transportamos. Y la OTAN lo que va a decir es 3 niveles de tropas para moverse a través de Europa. En el primer nivel de tropas es enviar 100.000 soldados a las fronteras del este, 100.000, y llevarlos en menos de 10 días. Es un esfuerzo logístico muy importante y requiere corredores importantes. Ese, desde el punto de vista de la movilidad estratégica o de la movilidad militar en Europa, no es excesivamente preocupante. ¿Por qué? Porque una parte de esas tropas ya están allí, ya están desplegadas en las fronteras del este. Ahora mismo la OTAN tiene 8 agrupaciones de combate o agrupaciones tácticas desplegadas en el este, desde Estonia hasta Bulgaria, de las cuales una parte importante son españolas, porque España tiene ahora mismo una de esas agrupaciones en Eslovaquia y además colabora a las agrupaciones
que hay en Letonia, en Rumanía, más las fuerzas aéreas y los sistemas embarcados o las capacidades navales en las fuerzas del Atlántico y del Mediterráneo Oriental de la Alianza Atlántica. Bueno, eso básicamente serían esas tropas con los refuerzos, y eso serían aproximadamente 100.000 soldados. El segundo nivel es llevar en 30 días 200.000 soldados adicionales, y eso empieza a ser problema. Probablemente eso también saldrá de las propias capacidades europeas, es decir, serán tropas de Europa más los 70.000 soldados que los norteamericanos tienen en territorio europeo. Podrían ir hasta los 100.000 si incluimos los que hay en Turquía y en el Reino Unido. Y eso lo mismo irán a través de los sistemas o de los medios de transporte que ahora mismo, o las rutas de transporte que hay ahora mismo en Europa. El problema viene con el tercer nivel. Si eso no es suficiente, 300.000 soldados, básicamente todos saliendo de territorio europeo. Y dice, bueno, ¿y Europa cuántos soldados tiene? ¿Cuántos puede poner? Lo que tenemos ahora mismo en Europa, en la estimación de la OTAN, son 80 brigadas. ¿Cuánto es 80 brigadas? Pues 200 y pico mil soldados. No hay más. La intención de la OTAN es subir hasta 120, 130 brigadas en los próximos años. Eso nos supone que estaríamos en los 300.000 soldados que hay que transportar en menos de un mes al teatro de operaciones de Europa Oriental. Si eso no es suficiente, ya no hay más en Europa, porque bueno, Europa tiene 1,4 millones de soldados, ya, pero de tropas para desplazar hay 80 brigadas. Si hay que traer más soldados, hay que traerlos del otro lado del Atlántico. Si hay que traerlos del otro lado del Atlántico, de los Estados Unidos y de Canadá, solo pueden venir a través de la península ibérica. No hay otra forma. Los alemanes dicen, no, pues que entren por Hamburgo, y los holandeses dicen, bueno, pues que entren por Rotterdam. Pero los escenarios de operaciones actuales, y lo estamos viendo en Irán, y lo estamos viendo en Ucrania, y en Gaza, etc., esos puertos estarán completamente cerrados. Llevar tropas a través de esos puertos en los escenarios modernos, y no pensemos en la Segunda Guerra Mundial, sino pensemos en el 2025, es absolutamente, no voy a decir imposible, pero absolutamente o muy complicado. Por lo tanto, la forma natural, y la geografía manda una vez más, es a través de la península ibérica, que ha sido siempre el papel tradicional de la península ibérica, por tanto de España y de Portugal, en los planes de la OTAN. Eso supone enviar tropas desde los Estados Unidos, desde Canadá, a través del sur de Europa, donde hay buenas instalaciones, en Rota, en Morón y en otros puertos, trasladarlos a través de la península ibérica, que tiene muy buenas comunicaciones, porque España tiene una buena infraestructura para transportar, además dual, tanto tropas como capacidades logísticas, etcétera, pero nos encontramos con la barrera de los Pirineos. Y atravesar de los Pirineos es una auténtica pesadilla, porque solamente hay dos formas de pasar los Pirineos, que es a través del País Vasco y a través de Cataluña, y en medio prácticamente no hay nada más que algunas pequeñas carreteras de montaña. A eso habría que sumarle también los problemas, porque transportar no es solamente llevar soldados, hay que llevar también capacidades, por ejemplo, energía. Y la energía habrá que transportarla también desde los Estados Unidos a través de España hacia el centro de Europa o hacia Europa oriental. Y también tenemos muchos problemas de comunicación energética, de gasoductos, de líneas de electricidad, etcétera, como pudimos ver en el apagón con Francia. Esa es una oportunidad, eso se puede convertir en una oportunidad para España. Lo que España tiene que hacer, y es lo que yo decía el otro día en la comisión, en el Parlamento hace 2 días, y entró muy bien, incluso para nuestros socios extranjeros, es decirle, mire, si ustedes quieren llevar tropas rápidamente a través de la península ibérica, necesitamos más comunicaciones. Necesitamos el túnel de Canfranc ya, y necesitamos también más vías gasísticas, líneas de electricidad para transportar energía y poder alimentar el esfuerzo de guerra. Este es un argumento que convence, sobre todo cuando dices a nuestros socios en Europa Oriental, dice, mire, si ustedes tienen tropas en Polonia, en los países bálticos, en Finlandia o en otros escenarios, y las quieren rápido, necesitamos mejores comunicaciones. Porque si tenemos mejores comunicaciones, si tenemos transporte o capacidad de atravesar Europa a través del Pirineo Central, podemos llevar las tropas de 4 a 5 días antes de como lo haríamos en las circunstancias actuales. Y 4 o 5 días en un escenario bélico son muchos días. Pues muchísimas gracias. Pues si a alguien le parecía que la tecnología después no tiene que combinarse con el movimiento de tropas. Bueno, pues como nos decía Eugenia, ya finalizamos esta jornada excepcional que creo que todos habéis disfrutado muchísimo, con una conferencia inaugural brillante y una mesa en la que hemos podido abordar ese reto que tenemos por delante. Y bueno, pues ahora el broche final en el que tenemos a la Secretaria de Estado de Defensa, doña Amparo Valcárcel, que bueno, es nuestra premiada además AMDE 2024 para la sectorial de Seguridad y Defensa,
en carrera profesional y también en mujer referente, porque bueno, sin duda es una referente para todos los que trabajamos en la industria de defensa. Entonces, bueno, vamos a pasar a la mesa. Irene, también, por favor. Bueno, yo solamente voy a darle las gracias a la Secretaría de Estado. Secretaría de Estado, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Es una suerte poder contar con la Secretaría de Estado de Defensa en esta jornada sobre autonomía estratégica abierta. Muchísimas gracias. Buenos días. Permítanme que salude a la señora presidenta nacional de AMDE, a María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea, a doña Silvia Gamo, directora de la Fundación Círculo de Tecnologías, a doña Carlota Sánchez Cuenca, que es la secretaria general de AESMIDE, a todas y todos ustedes que representan a la industria. Quiero comenzar destacando el firme compromiso de España con el fortalecimiento de una Europa de la defensa, una Europa más cohesionada, más autónoma y al mismo tiempo más abierta y conectada con sus socios y aliados. En un escenario internacional crecientemente inestable, como muy bien se ha recordado aquí, la necesidad de reforzar nuestras capacidades tanto de seguridad como de defensa es una prioridad inaplazable. Los acontecimientos que estamos viviendo nos lo recuerdan de forma constante. La invasión rusa de Ucrania, la situación en Gaza, la presión en el Sahel, el conflicto entre Israel e Irán o la evolución del papel que está jugando Estados Unidos. Hasta ahora era el gran garante de la seguridad en Europa. Ahora mismo tenemos los europeos que ser conscientes de que necesitamos asegurar por nosotros mismos la seguridad y defensa. Y esto hay que hacerlo con determinación, pero también con visión estratégica. La Unión Europea creo que ha respondido con ambición. En primer lugar, desde la publicación del Libro Blanco sobre la defensa europea y muy especialmente con el lanzamiento del programa Preparación 2030 Europa. Son dos pilares esenciales para consolidar una arquitectura común de defensa que persigue, y esto lo escucharán muchísimo, autonomía estratégica, eficaz, compartida y realista. España respalda esta visión, la compartimos, formamos parte de ella, pero es que además contribuimos de manera decisiva a hacerla posible. Además, lo hemos reforzado en este año 2025 con el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa aprobado el pasado 22 de abril por el Gobierno que preside don Pedro Sánchez. Este plan, como recordarán, nos va a permitir alcanzar en 2025 una inversión en defensa del 2% del PIB de España. Es un plan dotado con carácter extraordinario con una financiación de 10.471 millones de euros. Esta apuesta no solo nos permite alcanzar el 2% de inversión del PIB en gasto en defensa, sino que constituye una hoja de ruta clara para modernizar nuestras capacidades. Es otro de los conceptos que escucharán muchísimo estos días. Capacidades operativas. Y estas capacidades nosotros hemos elegido que tienen que ser la palanca para impulsar la innovación, alcanzar
los objetivos que nos ha marcado la OTAN, pero también reforzar nuestra base industrial y tecnológica de la defensa. Estamos plenamente alineados con Europa. Estamos participando de una manera muy activa en el Fondo Europeo de Defensa, en la brújula estratégica, en los proyectos PESCO y en los mecanismos de adquisición conjunta de la Unión Europea. La cumbre de la OTAN, que ha tenido lugar esta misma semana, marca el inicio también de un nuevo periodo en la Alianza Atlántica. España se ha declarado europeísta, pero también atlantista. Y es muy importante en esta defensa del atlantismo la autonomía europea, porque tenemos que combinar nuestras dos almas, europeísta y atlantista. Y para ello tenemos que trabajar en la adaptación de los nuevos dominios operativos. ¿Por qué el Gobierno de España a su plan le ha denominado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa? Porque los grandes pilares del plan son la ciberseguridad y el ámbito espacial. Es decir, hay toda una ola de innovación tecnológica para reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo una apuesta decidida por la ciberseguridad, porque nos estamos alineando con la creciente exigencia de capacidades, de esas capacidades que los aliados en la OTAN nos demandan. Creemos que solo una Europa fuerte, equipada con medios propios y con una industria sólida y competitiva, podrá garantizar la paz, la libertad y la estabilidad para las generaciones presentes y futuras. Hay un aspecto del plan que es muy importante y tiene mucho que ver con una de las preguntas que aquí se han planteado. El plan nos exige que el 80% de todo lo que contratemos sea español y el 90% europeo. Indudablemente esto es un reto enorme, es un reto muy grande, pero también una enorme oportunidad para nuestra industria y una apuesta por la industria europea. Los desafíos tenemos que convertirlos en oportunidades. Por ello, tenemos que trabajar en esa autonomía estratégica, porque solo si es español y es europeo, estaremos consiguiendo autonomía estratégica. Pero esto lo tenemos que hacer con una visión abierta. No queda solo en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de defensa o de seguridad. Es que tiene que estar abierta al talento. Por eso es tan importante la participación de nuestros centros tecnológicos, de nuestras universidades, del Sistema Nacional de I+D y de todo nuestro sistema de ciencia y tecnología. Pero también la cooperación. No puede ser posible sin una estrecha colaboración, la cooperación público-privada. Y, desde luego, una innovación compartida, una innovación que no sea solo de la universidad o de la industria, sino que hay que impulsar la participación de los emprendedores, las startups. Es decir, necesitamos una colaboración de las instituciones, de las empresas, de la academia, de los centros tecnológicos. En este marco, España ha adoptado un enfoque que combina responsabilidad estratégica con una apuesta decidida por el progreso y la innovación. Este esfuerzo sostenido nos sitúa como el cuarto país de la OTAN que más ha incrementado su presupuesto en defensa. Es un esfuerzo sin precedentes, no tiene parangón en nuestra historia reciente, pero lleva a una dirección muy clara: dotarnos de las herramientas necesarias para responder
a los retos actuales y futuros. La autonomía no significa aislamiento, muy al contrario. Significa ser capaces de decidir con libertad, de actuar con eficacia y de contribuir desde nuestras capacidades operativas al esfuerzo colectivo de seguridad y defensa europea y atlántica. Por ello, este esfuerzo nacional se traduce en una intensificación de nuestra presencia internacional. España participa hoy en 16 misiones de mantenimiento de la paz fuera de nuestras fronteras. Lo hacemos bajo el paraguas de Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN. Es la expresión de un compromiso con la paz, con la legalidad internacional, con la estabilidad global y con el multilateralismo. Es un esfuerzo, el que estamos realizando, que va más allá de lo que son solo capacidades militares. Representa una apuesta estratégica por el futuro económico, tecnológico e industrial de España. Estamos impulsando la reducción de dependencias externas con componentes clave, porque la dependencia externa nos resta, nos quita autonomía, incluso puede debilitar nuestra soberanía. Queremos avanzar hacia una soberanía industrial compartida en el ámbito europeo, basada en el conocimiento, la innovación y la cooperación con nuestros aliados. A mí me gusta resaltarlo muchas veces. No hay una verdadera defensa sin ciencia, ni soberanía sin tecnología. Nuestro objetivo es que España no solo sea capaz de integrarse en grandes programas internacionales, sino que queremos ser líderes. Tenemos que liderar soluciones innovadoras de alto valor añadido, porque es lo único que va a fortalecer a nuestra industria, va a asegurar puestos de trabajo de alta cualificación y, por lo tanto, retornos económicos para el país que asegure la prosperidad de España. Por eso trabajamos muy estrechamente con el sistema de ciencia y tecnología, la academia, en las pequeñas y medianas empresas. Queremos fomentar la conexión entre la gran industria, que tiene que ser la tractora de los programas de defensa, pero que tiene que arrastrar a pymes y startups, porque es la manera de asegurar que ese efecto tractor se traduzca en una presencia equilibrada en toda España. Es la manera de generar oportunidades reales y de lograr una mayor cohesión territorial. La industria de defensa es fuente de riqueza y está muy concentrada. Nosotros queremos que se extienda a través de los corredores industriales que hemos definido en la estrategia de la industria de defensa, que se pueda extender a toda España. Esto va a facilitar que la industria de defensa sea una fuente vital de creatividad, de talento, de flexibilidad, pero sobre todo, como digo, de prosperidad repartida en el conjunto del país. El sector de la defensa en España tiene que ser un entorno de oportunidades para mujeres y para hombres. Por eso, iniciativas como esta, querida presidenta de AMDE, sabes lo mucho que la valoramos en el Ministerio de Defensa, porque la autonomía estratégica abierta implica avanzar hacia una mayor igualdad, hacia una mayor participación del talento femenino, y queremos que esté en todos los ámbitos de decisión y de liderazgo, porque la defensa se construye con todas y con todos. Es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero en la defensa estamos todos los ciudadanos. Y el 50% de la población, que somos las mujeres, el 50% del talento, no puede quedarse al margen de la seguridad y de la defensa. El papel de las mujeres es esencial.
No podemos hablar de soberanía tecnológica, innovación industrial, liderazgo estratégico, sin garantizar la plena participación de hombres y mujeres en todos los niveles de decisión. Por eso AMDE es ejemplar. Su capacidad para atender puentes entre sectores, generar redes de liderazgo y visibilizar referentes femeninos en el ámbito de la defensa y la seguridad es fundamental. Esos referentes femeninos que son tan importantes para atraer talento a la industria de la defensa, tan importante para garantizar también la retención del talento y la promoción dentro de una industria que tiene que apostar por el talento sin género, porque el talento no puede marcar diferencias de género. Gracias una vez más a AMDE por estar presente en sectores como es el de la defensa, tradicionalmente al que están ajenas todavía las mujeres. Es verdad que hemos abierto un gran camino. Lo están haciendo las mujeres líderes que están en nuestras Fuerzas Armadas y lo están haciendo las mujeres que hoy están presentes en puestos de liderazgo en las grandes empresas de la industria de defensa, pero también tienen que estar en todos los ámbitos, la pequeña, la mediana empresa y sobre todo abrir camino, Presidenta, para las emprendedoras que si ya lo tienen difícil en todos los ámbitos económicos, probablemente en este ámbito que es sobre todo de ingeniería, que es sobre todo una industria a veces muy desconocida y por lo tanto esa transferencia de conocimiento desde la universidad, desde los centros tecnológicos a la industria es más complejo, es donde tenemos que poner el foco. Así lo estamos haciendo desde el Ministerio de Defensa y por eso apoyamos iniciativas como esta. Gracias a AMDE por promover este espacio de reflexión, por su incansable labor para impulsar el talento, la igualdad y el liderazgo femenino. Muchísimas gracias.